La lluvia caía con fuerza aquella mañana de martes. Era el tipo de lluvia que no respetaba paraguas ni buenas intenciones, de las que empapaban una chamarra en menos de 30 segundos y dejaban a uno de pie sobre un charco dentro de sus propios zapatos. Eduardo Bernal estaba en la acera frente a la dirección que marcaba su teléfono, mirando hacia el edificio, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Sintió esa incomodidad particular de estar en un lugar al que probablemente no pertenecía. No era una simple casa, era una declaración de poder. 5 pisos de cristal y piedra pálida que se alzaban sobre la calle, en el tipo de colonia donde la gente no sacaba la basura hasta la mañana de la recolección, para no arruinar la estética. El tipo de vecindario por el que Eduardo había pasado conduciendo cientos de veces sin detenerse, porque las personas como él no se detenían allí. Entregaban paquetes tal vez y luego se iban. Revisó la dirección nuevamente. Revisó el anuncio de trabajo que había impreso la noche anterior, cuyo papel ya se estaba volviendo blando y translúcido por la lluvia. Asistente personal de la señorita Valentina Silva. Inicio inmediato. Salario competitivo, se requiere discreción. Los candidatos deben estar disponibles a tiempo completo los 7 días de la semana durante el primer mes. Sin excepciones. La cifra del salario en la parte inferior de la página era la razón por la que estaba allí, con los zapatos mojados a las 7:45 de la mañana. Era la razón por la que no se había dado la vuelta cuando la mujer de la agencia de empleo le lanzó una mirada que solo podía describir como lástima envuelta en profesionalismo burocrático. «Tengo que ser honesta con usted, señor Bernal», le había dicho bajando la voz. «Esta posición ha sido difícil de cubrir». Él le preguntó cuántos habían colocado. «Hemos colocado a 11 personas en este puesto en los últimos 10 meses, y ninguna sigue empleada allí. La clienta tiene estándares muy altos». Todos habían renunciado, pero Eduardo aceptó la entrevista. La aceptó porque la colegiatura de la escuela de su hija Sofía tenía 3 semanas de retraso, y el propietario de su departamento había empezado a dejar los avisos de desalojo por debajo de la puerta. Su camioneta necesitaba 2 llantas nuevas, y la luz del motor llevaba encendida 7 meses. Tenía 32 años, y una niña de 7 que aún creía que su padre tenía todo resuelto, y él pretendía mantener esa ilusión el mayor tiempo humanamente posible. A las 7:46 presionó el botón del intercomunicador. Una voz femenina cortante le dijo que llegaba tarde. La puerta se abrió y lo recibió la señora Pérez, el ama de llaves, una mujer de unos 50 y tantos años, con la quietud de alguien que ha aprendido a hacerse muy pequeña. Lo guió hasta la oficina, donde lo esperaba Valentina Silva. Valentina estaba en una silla de ruedas. Él lo sabía por el anuncio y por un viejo artículo que había leído sobre su accidente automovilístico ocurrido 18 meses atrás. Sin embargo, lo que le llamó la atención no fue la silla, sino su postura. La rectitud rígida y deliberada de su columna. Era objetivamente llamativa, con el cabello oscuro recogido sin un solo mechón, fuera de lugar, una blusa gris impecable y lentes de lectura. No había joyas ni suavidad en su rostro. Le dijo que estaba mojado, lo hizo dejar la chamarra, y luego lo miró como si decidiera si comprarlo o devolverlo al estante. Le cuestionó su currículum ordinario y el hecho de tener una hija, argumentando que los niños creaban complicaciones días por enfermedad y distracciones. Eduardo se defendió asegurando que tenía planes de respaldo para cada escenario y que ninguna emergencia afectaría su horario. Le confesó que necesitaba el trabajo. Valentina, casi con cansancio, le explicó sus demenciales expectativas, gestionar su agenda en 3 zonas horarias, resumir correspondencia verbalmente 2 veces al día, consolidar horarios médicos y estar disponible desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y le dejó claro que su horario no era una sugerencia. La parte irrazonable del trabajo
No fueron las exigencias en sí, sino cómo se manifestaron. A los 40 minutos de estar allí, Valentina le pidió un contrato que él no pudo encontrar en el sistema en menos de 10 minutos. Ella lo reprendió por no saber buscar, y solo tras un tenso silencio le indicó que estaba archivado bajo el nombre de otro cliente. Él lo encontró en 45 segundos y se lo entregó sin rechistar. Para las 10 de la mañana ya había filtrado llamadas, reprogramado citas y soportado críticas por usar una fuente de tamaño 11 en lugar de 12, por respirar demasiado fuerte cerca de ella y por no usar el saludo telefónico exacto que ella prefería, aunque jamás se lo había enseñado. Eduardo lo corrigió todo. A las 11:20, ella lo regañó por poner un documento legal en baja prioridad, un documento de un litigio del que él no tenía conocimiento previo. Al mediodía, Eduardo comió la mitad de su sándwich en 4 minutos, de pie en la cocina. Allí la señora Pérez le confesó que el último asistente había huido a las 10 de la mañana tras ser llamado estructuralmente incompetente. La tarde fue aún peor. Una caída regional del sistema de teleconferencias arruinó una llamada con inversionistas londinenses. Eduardo encontró una solución alternativa en 12 minutos, pero Valentina no aceptó sus explicaciones. Para ella todo fue inaceptable. A las 4:30 de la tarde, lo envió a 3 lugares diferentes de la ciudad para recoger artículos antes de que cerraran a las 6. Llegó a las 5:54. Valentina revisó todo y dijo que era aceptable, lo más cercano a un agradecimiento que le daría. Lo dejó ir a las 6:30. Eduardo se sentó en su camioneta y disfrutó de 60 segundos de silencio antes de ir a recoger a Sofía a casa de su madre. La niña lo recibió con un abrazo que era el ancla de su existencia. No le dijo a su familia que solo le quedaban 12 pesos en el banco, ni que su jefa lo había sometido a 11 horas de combate psicológico. Acostó a Sofía a las 8:30 y pasó horas mapeando el mundo de Valentina, sus contactos, su lógica, sus manías. Durmió a las 11. La alarma sonaría a las 5:45. El segundo día fue la secuela de la tormenta. Para las 9 de la mañana, ella había criticado la temperatura de su café, el formato de una carta y el estilo de sus viñetas. A las 10 de la mañana llegó el fisioterapeuta Mateo, un hombre grande y profesional que no se inmutaba ante las respuestas afiladas de Valentina. Eduardo observó cómo Mateo la trataba con calma y exigencia, dándose cuenta de que esa era la clave. Al final de la primera semana, Eduardo había sobrevivido a lo que destruyó a 11 personas. Estaba exhausto hasta los huesos, pero también empezó a notar pequeños detalles. Descubrió a Valentina leyendo un libro médico descatalogado que él había conseguido haciendo anotaciones serias. Descubrió que ella tiró archivos físicos tras una llamada difícil relacionada con su ex prometido, el que salió ileso del accidente que la dejó en la silla. Eduardo rescató los archivos silenciosamente. El viernes por la tarde, ella le ordenó tomarse el lunes libre. Pasó ese día viendo orugas con Sofía, sin pensar en su tiránica jefa. Cuando Eduardo regresó el martes, el ambiente había cambiado sutilmente. Valentina seguía siendo exigente y afilada, pero la textura de sus ataques era distinta. Ya no lo ponía a prueba para que renunciara. Parecía estar esperando a ver si él seguiría adaptándose. Y él lo hizo. Aprendió qué batallas pelear y cuáles requerían simplemente ajustar el paso. Descubrió cosas que ella no decía, que las sesiones de terapia la dejaban tensa y que funcionaba mejor si él la dejaba sola las primeras 2 horas de la mañana. Una mañana de la tercera semana, la escuchó hablar por teléfono. Su voz era baja. Mencionó que su terapeuta creía que podría recuperar parte de su capacidad para ponerse de pie en 1 año o 18 meses. Cuando colgó en un raro momento de vulnerabilidad, le confesó a Eduardo que había estado discutiendo con los datos médicos porque comprometerse con una meta
y fracasar era peor que no intentarlo. Él la miró y asintió compartiendo una comprensión silenciosa. Le dije que sí, concluyó ella. Bien, respondió él volviendo al trabajo. Al cabo del primer mes, era innegable que Valentina no era solo el monstruo de hielo que aparentaba. Era una mujer brillante que había construido un imperio, una líder con opiniones agudas sobre arquitectura y economía. Eduardo también notó una fotografía en su alféizar girada a medias, donde aparecía ella de pie, riendo genuinamente junto a un hombre. Comprendió que la mujer en su oficina no era la verdadera Valentina, sino lo que quedaba de ella tras ser desarmada por el accidente. A la quinta semana, sus interacciones eran más como las de dos personas que conocían los límites del otro. Un día ella tuvo una crisis con su desarrollador principal, quien amenazaba con renunciar. Eduardo, usando su experiencia manejando equipos de mantenimiento, le aconsejó cómo negociar, darle el aumento, pero haciéndole sentir que ella había luchado por él ante la junta directiva. Valentina hizo la llamada. 40 minutos después, le anunció al aire que el desarrollador se quedaba. Eduardo solo dijo, bien. Las sesiones de fisioterapia con Mateo se intensificaron a 3 veces por semana. Valentina salía de ellas no agotada, sino cargada con una especie de desafío eléctrico. Un día, Eduardo pasó por la puerta entreabierta de la sala de terapia y la escuchó decir con voz tensa, «Lo hice. No hagas un escándalo». Mateo respondió que solo lo estaba anotando y añadió que se había mantenido de pie durante 8 segundos. Eduardo siguió caminando sin decir nada, pero la primera vez que realmente hablaron a nivel personal fue una noche de la 7ª semana, cuando la calefacción del edificio falló. La temperatura bajó drásticamente. Eduardo salió corriendo a comprar 2 calentadores portátiles. Mientras esperaban en la oficina medio iluminada, ella confesó de la nada que solía odiar el frío, pero que ahora, debido al daño nervioso, apenas lo sentía hasta que era demasiado tarde. Le preguntó a él qué había perdido. Eduardo le habló de su esposa, fallecida 3 años atrás, de cómo la pérdida le quitó la capacidad de dejarse sorprender por las cosas buenas sin esperar que terminaran de inmediato. Le contó que Sofía, con su inocencia, lo estaba ayudando a recuperarlo. Valentina lo escuchó en silencio y admitió que no recordaba cómo hacer eso. Esa noche algo entre los dos se volvió irrevocablemente real. La 8ª semana trajo la primera verdadera crisis corporativa. Llegó un correo de Gerardo Huerta, un miembro de la junta directiva que operaba como si fuera el dueño. Estaba organizando un movimiento para reestructurar el modelo de liderazgo, citando preocupaciones operativas. Quería apartar a Valentina del control total de su empresa. Eduardo leyó el correo, reconoció la gravedad y se lo llevó de inmediato. En lugar de dejarla sucumbir al pánico, él trazó una estrategia: no responder a la narrativa de Gerardo, sino llegar con una mejor. Le pidió que identificara a sus aliados y a los indecisos y le sugirió contactar a Elena, una de las directoras, para hablar sobre crecimiento antes de que Gerardo le hablara sobre liderazgo. Durante 3 días trabajaron codo a codo, construyendo el paquete de presentación. Eduardo aprendió la arquitectura de la empresa, viendo cómo ella había superado crisis anteriores. La segunda noche tarde, él le dijo, «Has construido algo real». Ella admitió que en el pasado había tomado decisiones por miedo, y él le aseguró que no necesitaba ser perfecta, solo creíble. Cuando ella le preguntó por qué se esforzaba tanto, él respondió que ella había creado algo que valía la pena proteger. La llamada con la junta duró 2 horas. Cuando Valentina salió, anunció que Gerardo había archivado su propuesta tras la votación. Habían ganado esa batalla, al menos por ahora. Esa tarde, la señora Pérez comenzó a llevar 2 platos de comida a la oficina al mediodía. Uno para Valentina, otro para Eduardo. Comían en silencio, un hábito tranquilo que se convirtió en rutina.
El muro entre ellos no había caído, pero tenía ventanas. Eduardo se había convertido sin proponérselo en la persona que más sabía sobre la realidad diaria de Valentina. Conocía sus medicamentos, los días que llamaba a su madre y su relación conflictiva con la foto del alféizar. La rutina se mantuvo estable hasta que un viernes de noviembre el sistema de calefacción de la escuela de Sofía falló y enviaron a los niños a casa. Sin nadie que la cuidara, Eduardo tuvo que llevar a su hija a la oficina, advirtiéndole a Valentina que la niña estaría en la sala de espera. Sofía, con sus 7 años, entró al edificio observándolo todo con atención. Tras unas horas de dibujar en silencio, se acercó a la oficina con una pregunta sobre el color del piso del pasillo. Eduardo intentó detenerla, pero Valentina, con una voz un poco vacilante, le respondió. Sofía, sin filtros, le preguntó por qué estaba en silla de ruedas. Valentina, deteniendo las disculpas de Eduardo, explicó que había tenido un accidente y no podía mover las piernas como antes. La niña asimiló la información con una seriedad absoluta y volvió a su dibujo. Más tarde, Sofía le regaló a Valentina su dibujo del pasillo. Le dijo que aunque la luz le había quedado un poco como una mancha, quería que estuviera en un buen lugar. Valentina aceptó el dibujo y lo apoyó cuidadosamente en su escritorio. Por la tarde, mientras Sofía dormía en un sillón, tapada con la chamarra de su padre, Valentina observó en voz alta que la niña confiaba plenamente en Eduardo y que no le tenía miedo a ella porque no leía el lenguaje corporal adulto, sino las intenciones. La noticia sobre Diego Romero llegó un martes. Eduardo no reconoció el nombre al principio en un correo reenviado que anunciaba el compromiso de Diego con una mujer llamada Susana. Pero cuando Valentina vio el correo durante la sesión informativa matutina, se quedó absolutamente inmóvil. Fue una quietud diferente a la de la crisis de la Junta. Era la parálisis de un golpe directo a un lugar sin defensas. Ella continuó trabajando el resto del día con una perfección mecánica, pero a las 4:30 le pidió a Eduardo que cancelara todas sus citas del viernes y lo envió a casa. A la mañana siguiente, era evidente que ella había trabajado toda la noche. Le pidió a Eduardo que borrara el correo. Luego, con voz despojada de emoción, le explicó que Diego era su prometido antes del accidente, el hombre de la foto en el alféizar. Le contó que la había dejado meses después del choque, diciendo que no podía lidiar con la situación. Eduardo la miró. Le dijo que ella había mantenido la foto no por él, sino para recordar quién era antes. Valentina insistió en que la mujer de la foto ya no existía. Fue entonces cuando Eduardo no pudo contenerse. Le dijo que llevaba meses viéndola y que el accidente no le había quitado tanto como ella creía. Le dijo que era más fácil culpar a la silla de ruedas que enfrentar lo que realmente la mantenía sola y aislada. La furia y el dolor cruzaron el rostro de Valentina y lo echó de la oficina. Eduardo trabajó desde el pasillo el resto del día. El ambiente quedó cargado con una tensión profunda. Sin embargo, al irse esa noche, notó que Valentina había girado la fotografía hacia la pared. No la quitó, pero la volteó. Había comenzado a asimilar la verdad de sus palabras, aunque el orgullo no le permitiera admitirlo de inmediato. La semana siguiente fue de una cautela mutua. Eran 2 personas que habían dicho demasiado y ahora navegaban las consecuencias. Pero una tarde, Valentina le preguntó por primera vez sobre su fin de semana. Él le contó sobre una crisálida de mariposa monarca que Sofía estaba cuidando en el jardín. Valentina le pidió que le avisara cuando naciera. En las sesiones de fisioterapia, Mateo notó el cambio. Valentina trabajaba con una intensidad renovada, empujando sus propios límites. Mateo le confesó a Eduardo en el pasillo que ella estaba haciendo el programa completo todo, porque alguien le había dicho que el verdadero problema era el muro que ella misma había construido, no la silla. Cuando llegó diciembre, la mariposa de Sofía salió de su capullo. Sofía hizo 2 dibujos de la monarca
y Eduardo le llevó uno a Valentina. Ella lo colocó en el alféizar justo al lado de la fotografía que seguía de cara a la pared. Diciembre también trajo el contraataque de Gerardo en la Junta. Propuso una estructura de comités que limitaría el poder de decisión de Valentina sobre ciertos umbrales financieros. Era un intento elegante de asfixiar su autoridad corporativa. Esta vez, Eduardo y Valentina trabajaron con una sincronía impecable. Elaboraron un documento de desempeño que desarmaba los argumentos de Gerardo usando datos de tendencias de 3 años, enviándolo a los directores clave antes de que la narrativa de riesgo de Gerardo echara raíces. Pasaron noches enteras revisando cifras. Una mañana, ella admitió que al principio había intentado volverlo loco para que renunciara, porque era más fácil alejar a la gente que dejar que se quedaran y vieran su vulnerabilidad. Eduardo confesó que solo se quedó porque Sofía necesitaba zapatos nuevos, pero ambos sabían que esa ya no era la única razón. Durante esos días, Eduardo empezó a llevarle el desayuno sin que ella lo pidiera. Ella lo comía mientras leía correos, un pacto silencioso de cuidado mutuo. Días antes de Navidad, Sofía visitó la oficina nuevamente. Esta vez la propia Valentina había sugerido que fuera. La niña llegó con sus lápices de colores y un libro sobre mariposas. Se sentó en el suelo de la oficina y con total naturalidad esperó a que Valentina terminara una llamada. Luego, le pidió ayuda para elegir el color correcto para el ala de su mariposa monarca. Pasaron 1 hora juntas, la directora ejecutiva de Hierro y la niña de 8 años, discutiendo sobre tonos de naranja y negro. Sofía le contó la filosofía de su padre. Algunas cosas pasan estés mirando o no, y lo importante es que pasaron. Valentina le dio la razón mirando fijamente a Eduardo. Al final del día, Sofía le regaló a Valentina un dibujo firmado del edificio. En enero la junta directiva rechazó la propuesta de Gerardo. Valentina había asegurado los votos gracias al trabajo exhaustivo que hicieron juntos. Esa tarde en la oficina, ella le mostró a Eduardo una carpeta que había estado preparando en secreto durante 6 meses, un análisis de mercado para una nueva empresa de consultoría en accesibilidad tecnológica. Le explicó que el mercado actual creaba cosas que cumplían las normas, pero que eran inútiles en la práctica. Quería crear una nueva entidad separada de su empresa actual y le estaba ofreciendo a él ser su socio fundador. Le pidió que dejara de ser su asistente y se convirtiera en su compañero profesional. Eduardo, comprendiendo la magnitud de la oferta y la vulnerabilidad oculta en sus palabras, aceptó el reto. Pasaron las siguientes 3 semanas redactando documentos, debatiendo proyecciones financieras y construyendo el futuro. Por primera vez, Eduardo sentía el peso de la propiedad, equivocándose en los modelos y siendo corregido por una Valentina más paciente, pero igual de incisiva. Una noche de domingo en febrero, Sofía, desde el asiento trasero del auto, le preguntó a su padre si le gustaba Valentina. Le explicó con la sabiduría brutal de los niños que él sonreía de manera diferente cuando hablaba de ella y le aseguró que Valentina lo miraba igual. Esa misma semana, trabajando hasta tarde en la oficina vacía, Eduardo le repitió a Valentina las palabras de su hija. Valentina dejó su bolígrafo. Le confesó con voz frágil que no sabía cómo hacer esto, que no había estado con nadie desde Diego y que ni siquiera sabía si la persona que era ahora seguía siendo ella misma. Eduardo le respondió que llevaba meses viéndola reconstruirse y que la mujer de ahora valía tanto la pena como la que construyó la empresa años atrás. Ella le advirtió que no sería fácil. Él, acercándose y tomando su mano por primera vez, le dijo con firmeza: «Sigo aquí». Ella rió una risa real y desprotegida, igual a la de la fotografía. Llegó marzo. Una mañana, Mateo anunció que iban a intentar que Valentina se pusiera de pie por completo. Eduardo se quedó en su escritorio escuchando la puerta cerrada, sintiendo cómo cada segundo le pesaba en el pecho. A las 11:03, la puerta se abrió
y escuchó pasos lentos y temblorosos. Valentina apareció en el umbral de la oficina de pie, aferrándose al marco de la puerta, respirando con dificultad, pero sosteniéndose por sí misma. Eduardo se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose justo enfrente. Se miraron a los ojos a la misma altura. Él le puso las manos en los brazos para darle estabilidad sin sostenerla, respetando su esfuerzo. Ella temblaba, pero sus ojos brillaban con un triunfo indomable. Permaneció de pie durante 31 segundos antes de tener que volver a la silla. Mateo declaró que era un récord. Eduardo, ahogando un mar de emociones, solo le dijo: «Buen trabajo». La nueva empresa, Acceso Meridiano, se lanzó en mayo en un elegante hotel del centro de la ciudad. Eduardo organizó todo tras bambalinas mientras Valentina daba el discurso principal. Habló sobre las fallas de accesibilidad y su experiencia de 18 meses viviendo en un mundo que no estaba hecho para ella. Al final, añadió algo que no estaba en el guión. Dijo que la empresa también nació gracias a alguien que se negó a verla como alguien rota, alguien que tuvo la terca bondad de simplemente estar allí. Desde el fondo del salón, Eduardo asintió. Al salir, Sofía, que había estado dibujando, le pidió a Valentina que le firmara un garabato de palitos que la representaba en el podio. Valentina lo firmó con la misma seriedad con la que firmaba contratos millonarios. Para diciembre, Sofía ya consideraba a Valentina parte de su familia, afirmando que, como las monarcas, siempre volvían al lugar que era su hogar. La vida tiene una manera peculiar de enseñarnos sus lecciones más duras a través de las personas que menos esperamos. Al llegar a ciertas etapas de nuestro camino, especialmente cuando el tiempo nos ha dejado cicatrices profundas, tendemos a creer que el aislamiento es el mejor escudo. Nos convencemos de que el dolor sufrido nos exime de volver a intentar, y construimos fortalezas impenetrables alrededor de nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, la verdadera tragedia no reside en las pérdidas que experimentamos, sino en las barreras que levantamos para evitar sentir de nuevo. El sufrimiento nos engaña. Nos hace creer que nuestra versión herida es la versión definitiva, y que cualquier intento de conexión solo traerá más dolor. Lo que a menudo olvidamos, y lo que la vida nos susurra a través de los actos cotidianos, es que la sanación rara vez ocurre en el vacío. No podemos gestionar el amor, la amistad o la redención como si fueran proyectos corporativos. No existen hojas de cálculo para el perdón, ni estrategias de mitigación de riesgos para el corazón humano. Las conexiones más significativas surgen en los espacios no planificados, en las grietas de nuestras rutinas rígidas, en un plato de comida compartido en silencio, en la paciencia inquebrantable frente a un mal humor pasajero, o en la mirada honesta de un niño que no sabe de prejuicios. La valentía real no es la ausencia de miedo, ni es la capacidad de enfrentar grandes crisis con estoicismo. La valentía más profunda es atreverse a ser visto en nuestra forma más frágil y permitir que alguien más ocupe un espacio a nuestro lado. A veces la salvación no llega en forma de un gran rescate heroico, sino en la terca persistencia de alguien que decide quedarse cuando todos los demás se han ido. Alguien que te mira a los ojos y se niega a aceptar que tus daños son lo más importante de ti. La vida nos exige que dejemos caer las defensas porque el mismo muro que nos protege del sufrimiento es el que nos aísla de la alegría de la sorpresa y de la oportunidad de volver a empezar. Aceptar esa compañía, dejar entrar a alguien en nuestro mundo destrozado, requiere un nivel de humildad que solo los años nos enseñan a apreciar. Nos obliga a soltar la narrativa de víctimas que secretamente nos consuela y a tomar la responsabilidad de nuestra propia reconstrucción. Y al final, descubrimos que no estábamos esperando un milagro externo para sanar, sino simplemente el permiso para volver a ser nosotros mismos, un permiso que siempre estuvo en nuestras manos.
iluminado por la presencia constante de quienes decidieron amarnos sin pedirnos que fuéramos perfectos.